Se inicia la partida con el avance del peón de rey. Una apertura clásica y directa que busca el control central. Este movimiento establece una influencia inmediata en el centro y abre diagonales para el alfil y la dama del rey. Las negras responden con la defensa siciliana. Un contraataque sólido y asimétrico al empuje del peón central blanco. Este movimiento disputa espacio central y prepara un posible contrajuego en el flanco de dama. Las blancas desarrollan el caballo de rey a su casilla natural, preparando el enroque y reforzando el control sobre las casillas y es un movimiento estándar en muchas aperturas, incluida la siciliana. Las negras apoyan el peón de y preparan el desarrollo del alfil de rey. Este movimiento también abre una diagonal para el alfil de casillas oscuras. Las blancas desafían el centro abriendo líneas y creando tensión. Este es un movimiento crítico en la defensa siciliana, buscando abrir el centro. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla de 4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Las blancas recapturan con el caballo, desarrollando una pieza y manteniendo la presencia central. Este movimiento se adhiere a los principios de apertura de rápido desarrollo y control central. Las negras desarrollan el caballo de rey, atacando el peón central blanco y preparándose para el enroque del flanco de rey. Es un movimiento de desarrollo natural que ejerce presión sobre el centro blanco. Las blancas desarrollan el caballo de dama, añadiendo otra pieza a la lucha central y preparando el enroque del flanco de rey. Este movimiento también defiende indirectamente el peón central. Las negras juegan un movimiento profiláctico, previniendo el avance de las blancas y preparando la expansión del flanco de dama. Este movimiento busca restringir el espacio de las blancas en el flanco de dama. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E6 para afianzar el control posicional. Las negras desafían el peón central blanco, abriendo el centro y creando posibilidades dinámicas. Este movimiento tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas. Las blancas reposicionan el caballo potencialmente preparando doblar caballos o redirigirlo a una casilla más activa como O. Esto ofrece flexibilidad en las estructuras de peones centrales. Las negras desarrollan el alfil de rey a una casilla sólida, preparándose para el enroque del flanco de rey y reforzando el centro. Este movimiento también conecta las torres tras el enroque. Las blancas fianchetan el alfil de rey, buscando controlar la diagonal larga y apoyar el centro.
Esto forma parte del plan de las blancas para controlar casillas clave a distancia. Las negras se enrocan en el flanco de rey, asegurando el rey y preparando la conexión de las torres. Este es un paso crucial para consolidar la posición. Las blancas se enrocan en el flanco de rey, reflejando el movimiento de las negras y poniendo el rey a salvo. Ambas partes han completado ahora su desarrollo inicial del flanco de rey. La jugada el caballo de la columna B a la casilla de 7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna B a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna E a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Las negras avanzan el peón, B, buscando expansión en el flanco de dama y potencialmente creando un peón pasado. Este movimiento también abre una diagonal para la dama. Las blancas desarrollan el alfil buscando controlar casillas centrales y prepararse para posibles rupturas de peones. Esta pieza influye activamente en el centro. La jugada el alfil a la casilla B7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D5, capturando material clave. Abriendo el camino a la torre a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla D2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla C7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla B4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna A la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Las blancas centralizan el caballo, desafiando la estructura de peones de las negras y buscando un juego de piezas activo. Este movimiento busca mejorar la actividad de las piezas blancas. Las negras intercambian caballos, simplificando la posición y preparándose para crear un peón pasado en la columna D. Este movimiento busca aliviar la tensión central. Las blancas recapturan con el peón, abriendo la columna D y centralizando el peón. Este movimiento busca mantener la presencia central. Las negras capturan el peón, abriendo líneas y creando un peón pasado. Esta secuencia conduce a una estructura de peones dinámica con oportunidades mutuas de ataque. La jugada la torre captura en la casilla F4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el caballo a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna A la casilla E8 para afianzar el control posicional. Las negras desarrollan el alfil agresivamente, atacando la torre blanca y creando amenazas tácticas. Este movimiento altera la coordinación blanca. Las blancas reposicionan la torre, defendiendo el peón y manteniendo presencia central. Este movimiento busca consolidar la posición. Las negras capturan el alfil, simplificando la posición y mejorando su estructura de peones. Este intercambio es favorable para las negras. Las blancas recapturan el alfil, recuperando material pero abriendo la posición para las torres negras. Este intercambio conduce a una partida más abierta. Las negras centralizan la torre,
buscando máxima actividad y preparándose para atacar en la columna abierta. Este movimiento apunta al rey blanco. Las blancas intercambian torres, simplificando la posición y reduciendo el potencial de ataque de las negras. Esto tiene como objetivo aliviar la presión. Las negras recapturan con la torre, manteniendo la presión en la columna semiabierta y manteniendo vivas las posibilidades de ataque. Esta torre está ahora colocada activamente. La jugada la dama a la casilla de 2 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla A3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la dama a la casilla C5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el caballo a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras dan jaque con la dama, forzando al rey blanco a una casilla vulnerable y aumentando la presión. Esto verifica posibles oportunidades tácticas. La jugada el rey a la casilla H1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla D4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras centralizan la dama, apuntando a casillas débiles y preparando un ataque decisivo. Este movimiento capitaliza las debilidades defensivas de las blancas.